Muy buenas tardes, amigos de debates sobre el rapto de la iglesia. Les saluda el pastor Salomón desde Cozumel, Quintana Roo, y hoy comienza una serie de enseñanzas basadas en 2 Tesalonicenses capítulo 2, el cual vamos a hacer en varias entregas, ya que es un pasaje muy importante específicamente para el pretribulacionismo, porque presenta argumentos específicamente sobre la venida del Señor Jesucristo, que se arguye ya en 2 etapas en ese mismo pasaje. Claro que no es el único pasaje ni es la única porción que nos habla de ello, también tenemos Tito 2:13 y el libro de Apocalipsis, pero en este pasaje donde vamos a detenernos también se nos expone en particular la obra y naturaleza del anticristo, pero además se nos presenta una cronología muy pero muy clara sobre los eventos que conllevan y preceden, siguen también y se desarrollan durante el llamado Día del Señor. Pero también se centra en rebatir una mentira que gira en torno del llamado por el mismo apóstol, nuestra reunión con él y el Día del Señor. Entonces vamos a estar hablando en esta serie de enseñanzas, que esta es la primera que vamos a hablar, de una manera contundente se presenta argumentos a favor del arrebatamiento pretribulación. Y creo que el primero está en el versículo 1, porque el versículo 1 muestra claramente el uso inclusivo y a la vez distintivo del término parusía y el término episinagoge, que está en el versículo 1. Esos dos términos son muy importantes a la hora de hacer el estudio etimológico de todo ese capítulo 2. En el original, el capítulo comienza con el verbo griego que es erotomen, que significa le ruego o rogamos, que aparece también en 1 Tesalonicenses 4:1 y 5:12. Aquí lo que Pablo está haciendo en ese verbo es dejando una insistencia en que le presten mucha atención, pero en una base. O sea, en esa frase que dice con respecto, hay un prefijo griego que es huper, y sobre este es que significa en favor de o en lugar de, que se usa para rogar a todos los santos por la venida del Señor Jesucristo. O sea, que Él está usando la venida del Señor Jesucristo como una herramienta fuerte para rogarles, como decir, les ruego por la venida del Señor Jesucristo, a que me presten atención. O sea, Él usa la venida del Señor Jesucristo como se usa el nombre del Señor Jesucristo para hacer una rogativa. En ese sentido, se usa para esa forma. No es acerca de la venida del Señor Jesucristo como hacen algunas traducciones, sino que la mejor traducción es usando el término la venida del Señor Jesucristo, les hace ese ruego. En ese caso, si fuera como algunas traducciones que dicen les ruego acerca de la venida del Señor Jesucristo, que es el tema, la palabra sería peri, o sea, alrededor o acerca de, pero se usa otro término que es erotomen, que es les ruego por la venida del Señor Jesucristo. O sea, lo que Pablo hace es apelar a la base del previo arrebatamiento, de la previa venida, no pensando siquiera que estuviera en el día del Señor, sino les dice, les ruego por ese evento que ya se acerca, que me presten muchísima atención. Entonces, en base a eso, él habla de la consolación en esta frase, es decir, en la parusía inminente, que ese es el motivo por el cual él presenta ese argumento, y por medio de él usa ese término para contrarrestar la inquietud ya equivocada que estaba surgiendo dentro de su contexto, que estaban hablando equivocadamente de lo que estaba pasando supuestamente en ya presente el día del Señor por todos los eventos que ellos estaban sobreviviendo. O sea, estaban viviendo según el concepto equivocado ya en el día del Señor y ya se acercaba la aparición gloriosa, pero él les dice, no, yo les ruego por la parusia, pero aquí el término parusia se usa una forma general, al igual que se usa otros términos para la venida del Señor Jesucristo, que son el homai, giunomai, apocalipsis, que son términos muy comunes por el apóstol, usado para hablar de la primera venida de Cristo incluso,
y en un sentido también se usa el término epifanía, pero el término epifanía incluso se usa para hablar de la primera venida en 2 Timoteo 1:10 y en Tito 2:11 y en Tito 3:4 se usa para hablar de la primera venida de Cristo como una epifanía. Pero ojo, el término epifanía jamás se usa para hablar del arrebatamiento o del aspecto inminente de la venida de Cristo, pero sí se usa para la primera venida y la segunda venida en la segunda fase, es decir, en la revelación. Incluso en este capítulo 2, en toda la porción, se usa el término apocalipsis, que es la revelación, en los versículos 6 y 8, para hablar de la misma aparición pública del anticristo. Y curiosamente en el versículo 9, cuando lleguemos al momento lo vamos a ampliar, se habla de una parusia del anticristo en el versículo 9. O sea, que aquí en realidad se usa esos términos para hacer referencia a presencia y actividad pública o recibimiento. Bueno, cuando se habla de la venida de un rey, se usan términos diferentes, pero pues hay un término que tiene una connotación especial, que es una visitación gloriosa. Y aquí se habla de la relación que tiene con Cristo esta palabra parusia. Se refiere tanto a la primera como a la segunda venida, el término entonces aparición. Y ahora, con relación a la segunda venida, se usa indistintamente todos esos términos que hemos mencionado para referirse tanto a parusia, se usa tanto para el rapto inminente, su aparición inminente, como para su regreso glorioso, que es la epifanía. Que recuerden que epifanía, sin embargo, aunque es parte de la parusia, solo se refiere a su aparición gloriosa y visible. En tanto, harpazo, o por ejemplo, solamente se refiere al arrebatamiento de la iglesia. Bueno, en ese sentido, tanto harpazo como la epifanía incluyen ambos. O sea, son parte de la parusia, pero no suceden en el mismo momento. Ahora, en este texto, la palabra parusia, que se le llama también nuestra reunión con Él, dice con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, por la venida del Señor Jesucristo, por la parusia y nuestra reunión con Él. Les ruego, dice. Aquí la palabra reunión con Él es muy interesante porque se refiere a la primera etapa de esa parusia, es decir, al mismo harpazo, y se usa una forma para distinguir la parusia y la epifanía, y para distinguir la palabra, la parusia o incluirla, y una palabra que se usa en nuestra reunión con Él, que es episunagoge. Episunagoge quiere decir nuestra reunión y significa reunión para adorar, para congregarse. Habla también de recoger sobre Él mismo, de agolpar, de juntar, incluso en una estela, es decir, en una piedra encontrada en la isla de Cime, significa colección, es decir, como una colección de Dios. Interesante eso. Pero la palabra sinagogue se convierte a partir de aquí en como un tema principal de todo ese capítulo 2 y toda la epístola básicamente de Tesalonicenses. Es un término usado solo una vez más en el Nuevo Testamento. En Hebreos 10:25, cuando dice no dejando de congregar, se usa la palabra episunagoge, quiere decir que esa reunión va a ser una gran congregación. Eso es lo que está diciendo, que parte de la parusia va a ser una invitación a una reunión, mega reunión de todo el pueblo de Dios en la parusia. O sea, pero está enfocado al pueblo de Dios, no está enfocado al mundo. O sea, episunagoge es el arrebatamiento, es el harpazo. No está enfocado a la reunión de todos los pueblos, sino de todo el mundo, cristiano solamente, de los creyentes de la iglesia. Aquí se refiere a una reunión de culto. Es interesante porque se usa el término episinagoge, o sea, esa reunión para congregarnos para adorar. Por tanto, es una asamblea final de la iglesia, o sea, como la última reunión donde vamos a estar todos los santos de todas las épocas. Y vamos a decir, es una completa anuncio en ese sentido, que en el que se congrega todo el pueblo en el mismo harpazo. Eso es un sinónimo del harpazo, es un sinónimo de ser quitado, que aparece más adelante, el ginomai, que es de alguna manera ser levantado o quitado, que habla, dice que lo que lo detiene será quitado. Entonces, esa misma palabra episinagoge es la misma
sinónimo de ginomai, de ser quitado, que coincide justamente con el harpazo. En el versículo 8, parusia, que es venida, está ligado a la aparición gloriosa, es decir, epifanía, pero en este versículo realmente lo que es la parusía está relacionado con la episinagoge, es decir, con el arrebatamiento, nuestra reunión con él, porque recuerden que es muy diferente entonces episinagoge y el término epifanía, que básicamente aparece en el versículo 8, donde se dice literalmente de su parusia como una epifanía, refiriéndose así al segundo aspecto de su parusia. Pero en este versículo 1, venida o parusia y reunión episinagoge están gramaticalmente ligados. Por tanto, la parusia, su primera etapa es episinagoge, y en el versículo 8 su segunda etapa es epifanía. Si se descubren en ese mismo pasaje, en ese mismo capítulo, un aspecto diferente de la misma parusia. En cada caso que nosotros podemos demostrar, tanto del versículo 1 como del versículo 8, su venida con sus santos, pero en este versículo 1 se habla de la venida por sus santos, pero Pablo se refiere entonces en este versículo 1 a lo que Tesalonicenses había escrito en el capítulo 4, donde el versículo 17 había dicho que es el harpazo. En ese sentido, esta es la base para hablar del arrebatamiento. El versículo 1 entonces nos está hablando básicamente del arrebatamiento de la iglesia. O sea, la paráfrasis aquí exegética de este pasaje sería así: les pido, sobre la base del arrebatamiento, es decir, de la parusia inminente, del aspecto inminente de su parusia, les pido que no les enreden con la mentira de que ya estamos en el día del Señor, porque primero debe tener lugar el arrebatamiento para llevarles al cielo y así escapar de los juicios del día del Señor que vendrán sobre la tierra. Ese sería más que nada la paráfrasis. Entonces en ese versículo entonces es muy claro que el apóstol Pablo usa el tema de la venida del Señor Jesucristo por los suyos, la parusia en su aspecto inminente o episinagoge, como argumento de que no ha llegado aún el día del Señor. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Saludos a todos nuestros amigos de esta página Debate sobre el Rapto de la Iglesia. Esta es la segunda entrega, la segunda parte que estamos haciendo de 2 Tesalonicenses capítulo 2. En la primera parte explicábamos la razón por la que Pablo está hablando de un rapto pretribulación, primero distinguiendo lo que es la parusía en sus dos etapas que se mencionan en ese capítulo. Una de ellas que se trata de la episinagoge, que es decir, el arrebatamiento, estar en una reunión arriba, epi, sobre, y la segunda que es la epifanía, que aparece en los versículos siguientes, pero que ambas están incluidas en la parusia. Entonces la parusia incluye tanto el rapto como también la epifanía. En esta ocasión vamos a argumentar que Pablo está hablando precisamente de un rapto pretribulación según el versículo 2, porque ese versículo explica el contexto, el cual deja ver claramente que había un problema que estaba enfrentando la iglesia tesalónica, que les había traído confusión y que justamente vamos a entender que se trataba de una mala comprensión. Como en este tiempo se está propagando esa idea de un rapto post-tribulación o mi-tribulación, y nos vamos a dar cuenta que era el mismo problema que estaba habiendo en esa iglesia de Tesalónica. La razón que obedece al escrito del apóstol Pablo en este pasaje es corregir justamente un malentendido que había surgido en las mentes de los creyentes de la iglesia tesalónica. ¿Con respecto a qué? Con respecto al día del Señor. O sea, la dura persecución que estaban atravesando y la crisis que estaban ellos viviendo en ese momento, la presión les estaba llevando a aceptar una falsa enseñanza que les aseguraba que ya estaban en la primera parte del día del Señor, es decir, la gran tribulación. Como en este momento, justamente, algunas personas están pensando que ya estamos en la gran tribulación por todos los sucesos que se están desencadenando. Bueno, esos falsos maestros les habían hecho pensar
todas esas persecuciones que ya estaban viviendo, que eran simplemente persecuciones como las que todos los creyentes tenemos que pasar, que es necesario que pasemos en el reino del cielo a través de muchas tribulaciones, pero tribulaciones no es lo mismo que gran tribulación, y que estas realmente el apóstol se las quería aclarar, pertenecían no al inicio del día del Señor, sino al tiempo necesario de persecuciones para la iglesia. Sin embargo, estos falsos maestros decían, no, las persecuciones que ya están viviendo son el inicio del día del Señor, decían los falsos maestros. Así que estas van a culminar con la venida del Señor en gloria. Y esto quitaba del corazón de los creyentes la esperanza bienaventurada y la seguridad de la venida inminente, es decir, del rapto. Entonces, si ya estaban en la gran tribulación, entonces no había rapto, el rapto sería post-tribulación. Y esa confusión que les estaba causando, que les había llegado, precisamente que a ellos por siempre la enseñanza de Pablo que les había dejado en Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10, 4, 17, 5, 9 al 10, que los mantenía en espera, en vigila, ya se les había quitado ahora, porque ahora lo que esperaban era la manifestación gloriosa. Bueno, para corregir esta mala interpretación, el apóstol les recuerda que no podrían ellos estar en el día del Señor, ya que ese día llegaría solo tras la manifestación del hombre de pecado, y que eso no podría suceder debido a que hay una obra restringente, el catejón, es decir, el que lo detiene, del que vamos a hablar en otra entrega, en otro video. La preocupación entonces de los tesalonicenses realmente no era si el Señor había venido, era claro que no había venido. O sea, ahí no entra la teoría de la venida espiritual del Señor. Ellos sabían que no había venido el Señor. Lo que a ellos les estaba preocupando con esa falsa enseñanza es que hubiese comenzado el día del Señor, y ellos tenían bien en claro que el arrebatamiento, incluso su regreso glorioso y el día del Señor no eran lo mismo. Su mismo regreso glorioso no es lo mismo que el día del Señor, y el arrebatamiento tampoco era lo mismo que el día del Señor. Ellos lo tenían claro, no había confusión. La confusión empezó a invadir a la iglesia, que estaba circulando ya dentro de la congregación. Era que esos rumores de que la supuesta enseñanza de Pablo, que estaba totalmente, diametralmente opuesta y distinta a lo que les había enseñado en su primera carta, cuando estaba físicamente con ellos. Por eso les decía, acuérdense que cuando estaba con ustedes físicamente, yo les enseñaba eso, de que realmente el día del Señor no ha comenzado, y que no podía comenzar si primero no venía el harpazo. Es decir, la venida del Señor en su primera fase, y que el día del Señor, la gran tribulación, que se llama el día del Señor, no podía suceder, y mucho menos los dolores de parto podían suceder la segunda fase, si realmente no venía el arrebatamiento. Bueno, la pregunta confusa de los tesalonicenses entonces ante este rumor era lógica. Ellos decían así, a ver, ¿cómo que ahora Pablo nos está enseñando que el día del Señor viene primero? Si primero nos enseñó que el día del Señor seguiría al arrebatamiento. O sea, dijo en su primera carta que seríamos arrebatados primero, y después en el capítulo 5 enseñó de 1 Tesalonicenses que venía el día del Señor después del harpazo. Y si es verdad entonces que estamos en el día del Señor, entonces ¿cuándo será el arrebatamiento? Y en esa confusión que estaba viviendo la iglesia, entonces le escribe el versículo 2, es muy claro, porque era un rumor que estos falsos maestros en varias versiones estaban presentando. O sea, no es solo una versión, porque el tema de los enemigos de la venida del Señor Jesucristo no solamente tienen una versión, manejan varias versiones. Y allí se describe varias cosas. Primero les dice que él no ha escrito ni por carta, sino, y se los repite, las diversas versiones de errores que hay respecto a ese tema, se los repite con una figura que se llama paradióstole, es decir, una repetición que es ni. Entonces dice, no se dejen sacudir fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os alarméis. Este es el primer ni. El segundo ni es ni por espíritu, que es una supuesta revelación del espíritu a ellos, que es que el espíritu me reveló que ahora ya estamos en la tribulación. Ni por palabra, o un supuesto mensaje de palabra que el apóstol Pablo, que se allá andaba el rumor de que es que él dijo, y eso dimes y diretes que surgieron, ¿no? Y el cuarto ni es ni por carta, como si fuera nuestra, es decir, un supuesto escrito de Pablo, un pseudo escrito, desde luego. Y en ese sentido,
enfatiza el apóstol Pablo el deseo de que ningún creyente fuera sacudido como un barco que se sacude, porque es un tema en el que tiene el creyente que estar bien firme, bien amarrada las anclas, que no se sacuda esa bendita esperanza que tiene, que es el arrebatamiento, de que seamos redimidos juntamente, arrebatados al Señor en ese gran episinagogue, en esa gran reunión de todos los creyentes. No te lo puedes perder y tienes que afirmarte en esa esperanza, así como se los enseñé en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18, decía Pablo. Esta falsa enseñanza entonces afectaba su firmeza mental. Por eso dice, no dejes mover de su modo de pensar. Y él les afectaba mentalmente. Su firmeza emocional, por eso le dice, no os conturbéis, porque sacude emocionalmente. Quiere decir que cambiar de posición de la enseñanza original pretribulación es algo que te afecta, incluso te contrista. Y espiritualmente, ni por espíritu, porque aquí incluso hay un mover espiritual. ¿Por qué? Porque cuando tú te pierdes esa bendita esperanza y dejas de esperar el arrebatamiento inminente y te centras en las señales, o te centras en las persecuciones, o te centras en todas otras cosas, pierdes ese espíritu que el Señor quiere. Entonces, realmente lo que aquí él escribe para asegurarles que él nunca ha enseñado que ya estaban viviendo en el día del Señor. Es decir, él escribe para limpiar su cara, limpiar su imagen y mostrarle que la enseñanza que ellos tienen, no él lo había enseñado. Necesitan recordar mis enseñanzas sobre el rapto, está diciéndole. Otros temas escatológicos que yo les he enseñado por directa palabra del Señor, que no es esa mi enseñanza original, está diciendo Pablo en ese versículo 2, de los cuales él se hace referencia en los versículos 5 y 6 también. La última palabra del versículo, que es donde nos vamos a detener, que es la palabra enesteken, que dice en el sentido de que el día del Señor ha llegado, enesteken. Aquí vamos a discutirlo porque es muy interesante en la exégesis y en la traducción. Es vital enesteken para la comprensión de todo el asunto que trata este pasaje. Es decir, los tesalonicenses no estaban tan engañados como para pensar que el día del Señor ya estuviera ahí presente. No estaban pensando en la presencia del Señor. Su extravío o su falsa enseñanza o su confusión residía en que si estaba cerca el día del Señor, no. Ellos estaban pensando que ya estaban viviendo en el día del Señor, como dice el versículo. Entonces vamos a estar discutiendo el término enesteken, porque es muy importante, porque hay algunas traducciones que traducen en el sentido de que el día del Señor era inminente. Y esa es una traducción falsa, la vamos a estar rebatiendo, porque el texto no está enseñando que el día del Señor era inminente en ese sentido, porque esa sí era una enseñanza de Pablo, de que el día del Señor es inminente. No es una doctrina falsa, es una enseñanza que Pablo lo había enseñado. Ahora, lo que ellos estaban pensando es que ya estaban en el día del Señor viviendo, y esa es la enseñanza falsa que Pablo está por rebatirles en unos momentos. Entonces, la venida del Señor, realmente entonces teníamos que nosotros distinguir entre el día del Señor y la venida del Señor. O sea, no es lo mismo hablar de la venida de Cristo que hablar del día del Señor. Son dos cosas diferentes y se tiene que hacer fuerzas en esta distinción para que nosotros podamos entender el sentido exacto que aquí nos está proporcionando. Realmente enesteken no puede traducirse como inminente, porque la traducción correcta es en el sentido equivocado de que el día del Señor ha llegado. Eso es lo que ellos estaban pensando, de que el día del Señor había llegado, de que ya estaban viviendo en la gran tribulación o el día del Señor. Y no puede traducirse en enesteken como inminente por las siguientes razones. Primero, porque son inconsecuentes al no traducir la misma palabra quienes traducen inminente con pasajes tales como Romanos 8:38, donde nos habla de ni lo presente ni lo porvenir. La palabra enesteken, ni lo presente, se traduce enesteken presente en Romanos 8:38. También en 1 Corintios 3:22, Gálatas 1:4, Hebreos 9:9 se traduce como presente, no como inminente. Además, enesteken, si se tradujera como inminente, no comunicaría el sentido que el texto en cada uno de los casos se hace. Todo lo contrario, hasta es contrastante. De hecho, en Romanos 8:38 y 1 Corintios 3:22 se contrasta enestota, quiere decir lo presente,
con lo porvenir, tameyonta, o sea, no se trata de algo que se espera, sino algo que ya está entonces. Por lo tanto, no puede traducirse como algo inminente. Incluso 1 Corintios 7:26 se habla de una necesidad que estaba presente, no como una amenaza futura, sino como llegada. En Gálatas 1:4 también se usa en Stecken, habla del presente siglo malo, no del inminente siglo malo, sino del presente. Y así lo menciona Romanos 12:1, 12:2 y 1 Timoteo 6:17. Entonces, trasladándonos entonces a esta palabra, incluso en su forma de tiempo futuro, que es entesonota en 2 Timoteo 3:1, habla de tiempos difíciles, no que serán inminentes, sino que realmente llegarán. La misma Septuaginta traduce en Stecken como algo presente. Incluso en los apócrifos también hay pruebas donde se traduce en Stecken como algo presente. Y en el griego koiné también, y en el griego clásico, en otras de la filosofía, en otros libros, también se utiliza como algo presente. Por lo tanto, aquí no se ha podido presentar ni un solo caso en la Biblia, o apócrifos o autores clásicos, donde ese verbo en Stecken se traduzca como un estado de cosas que no haya comenzado aún. Por lo tanto, en ese pasaje el problema que se estaba dando es que ellos pensaban que el día del Señor ya había llegado. En escritos tanto profanos entonces, como también sagrados, esta palabra en Stecken se traduce como presente, llegado, nunca se traduce como inminente o cercano, nunca se traduce. Esta es una mala traducción, pésima traducción la que dice en el sentido de que el día del Señor está cerca o está inminente. Eso es una falsa traducción. Todo lo anterior, decimos que traducir en Stecken por inminente no es una cuestión de lingüística, sino una cuestión de inclinación teológica del traductor, del cual hay que descartar. Por tanto, el error que enseñaban los fanáticos de Tesalónica, con pocos escrúpulos, era este. Era no que el día del Señor fuera inminente o cercano. Eso no era un error, era enseñanza paulina, que así lo menciona en Romanos 13:12 y en 1 Tesalonicenses 5:2, de que así sería el día del Señor, como ladrón en la noche. Sino, en todo caso, rebatiríamos la doctrina de Pablo. No, es que el día del Señor está cerca y el día del Señor es inminente. Eso no es una herejía. Lo que sí era una herejía es que en verdad ellos estaban enseñando que el día del Señor había llegado, siendo su enseñanza así similar al de Himeneo y Fileto, que decían que la resurrección ya se efectuó, o sea, al igual que el milenialismo, que dice que ya hay resurrección por Dios espiritual. El propósito del apóstol aquí entonces es negar que el día del Señor habría comenzado, o estuviera presente, o que ya estaban en la primera fase de la gran tribulación, o en el día del Señor, porque no es lo mismo que la venida por sus santos, que es el arrebatamiento, ni es lo mismo que la venida con sus santos, porque ambas hay que desearlas. Pero el día del Señor se trata, según nos enseña Amós 5:18 al 20, de ese periodo de gran tribulación que viene. Entonces no podría suceder la venida del Señor, y eso es lo que estaban enseñando en la iglesia tesalónica. Por eso Pablo les aclara, escribe esta porción para aclararles que él nunca ha enseñado que primero viene la gran tribulación y después viene el arrebatamiento. Entonces es interesante que ese es el contexto que se está dando en ese versículo 2. En la próxima entrega hablaré del los versículos 3 al 5. Dios los bendiga, pasen excelente tarde. Saludos amigos de la página Debate sobre el rapto de la iglesia. Esta es la tercera entrega que hago del tema 2 Tesalonicenses capítulo 2, donde se nos habla del rapto pretribulación, y el primer argumento que presenta el apóstol Pablo en ese capítulo es la distinción que él hace sobre los conceptos del término segunda venida, que son la parusía, en la cual incluye tanto la episinagoge como la epifanía. Son dos aspectos que incluye en ese sentido el concepto. Y la segunda parte, hablamos del contexto. Pablo está rebatiendo un problema que, por cierto, me gustaría aclarar que es un problema que en la traducción
común que tenemos no se está notando y no estamos cambiando la Biblia. El trabajo de exégesis lo que hace al contrario es volver a la Biblia, porque la Biblia en ese sentido, esta porción está escrito en griego y lo que hacemos es retomar la verdadera traducción en griego, que posiblemente se hizo una traducción ya sea por inclinación o por ignorancia del concepto que ahí se maneja, pero entendimos claramente ahora en una restauración de ese texto. Muy interesante, porque entonces nos aclara cuál es el contexto del problema que estaba girando en Tesalónica. En esta tercera intervención yo quiero hablar de este argumento que se basa en los versículos 3 al 5, donde se presenta la cronología clara y evidente a la luz de nuestros ojos, porque aquí recuerden que Pablo está hablando de la precaución, de cuidarse del engaño que precisamente estaban ya viviendo en el día del Señor, es decir, en la segunda fase de la gran tribulación, y que posteriormente ya seguía la Epifanía. Entonces Pablo reafirma la primera frase: nadie os engañe en ninguna manera, mediante trucos de ningún tipo. Y esto habla de la seriedad que conlleva el tema escatológico, del cual mucho se ha descuidado en estos últimos días. Y seguidamente él nos presenta una clara elipsis. ¿Qué es una elipsis? Una elipsis en el texto es una omisión que da por sentado, que hace referencia, por ejemplo, dice, nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá. Y entonces la respuesta de la elipsis, ¿qué es lo que no vendrá?, está en el contexto anterior, lo cual vimos en la intervención anterior. ¿Qué es lo que no vendrá? La elipsis, que aquí se nos presenta, la elipsis de prótesis, es precisamente lo que se llama el día del Señor. O sea, ¿qué es lo que no vendrá antes que venga la apostasía? El día del Señor. O sea, nunca puede ser sustituido esa frase por el día de Cristo, ni por la venida de Cristo, sino que justamente aquí lo que se está señalando no es ni el arrebatamiento siquiera. Entonces aquí queda excluido de que primeramente venga el arrebatamiento y después, que primeramente venga el día del Señor y después venga el arrebatamiento, queda excluido completamente. O que precisamente aquí lo que está hablando justamente no es del día de Cristo, porque este es el arrebatamiento, el tribunal donde van a ser juzgados toda la iglesia. Entonces lo que aquí se está hablando justamente es una liberación de los padecimientos justamente de la iglesia que estaban atravesando, y por lo tanto a lo que los lectores de Pablo temían, que es la iglesia, es que hubiese comenzado ya el día de la ira de Dios. Eso ya lo aclaramos. Y entonces se presenta a continuación una secuencia de eventos bien, pero bien organizados, de los cuales yo quiero hablar, esa secuencia de eventos, y los quiero hacer en base al orden que presenta. Dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Es el primer evento que aquí se presenta, es la apostasía. Después habla del segundo evento, que se manifiesta el hombre de pecado, y de un tercer evento que habla de una profanación de un templo. Entonces esos tres eventos en orden lo vamos a presentar. Si no terminamos en este video, vamos a presentarlo en otra entrega. Entonces vamos a estar hablando el primer punto que se presenta en el orden, que es la apostasía. O sea, que aparece aquí y también en Hechos 2:21. Solamente en esos dos versículos aparece ese término griego apostasía, que es deserción de la verdad. Y en 1 Timoteo 4:1 no aparece el término apostasía, sino un término derivado de ello, que es apostación, que es decir, algo separador, o divorcio, carta de divorcio. Interesante lo que aparece en 1 Timoteo 4:1 cuando dice que muchos apostatarán de la fe. O sea, y se deriva esa palabra de afistemi, que quiere decir remover, instigar a revuelta. Interesante, porque ahí ya es un término más militar. Desistir, desertar, apartar o llevar. 14 veces ya en el Nuevo Testamento aparece ese término afistemi. Bueno, y aquí apostasía viene de dos palabras. Un prefijo que es apo, que denota fuera o lejos. Y habla puede ser lejos de tiempo, de relación, de separación, de partida. Por eso algunos piensan que esa separación puede referirse al arrebatamiento.
queda en debate, no es tan seguro. Más bien parece ser que ese término apostasía, que viene de apo y istemi, que quiere decir estar o asignar, comparecer, confirmar o detener, llevar, sí, parar, levantar, poner de pie, incluso hasta puede ser preservar, pero la idea que se transmite es el alejamiento de un lugar o una situación de suyo estable, es decir, llevar a un sitio que ya no es seguro. Se trata de un abandono general y deliberado de la fe que se ha profesado. En general, la apostasía hacía referencia en tiempos antiguos a la rebelión de los altos militares. O sea, cuando un alto mando se rebelaba, eso era lo que se conocía como apostasía. O sea, no es un simple cisma, el cual sería una rotura de la unidad del cuerpo de Cristo o la unidad eclesial, ni tampoco se trata de una herejía aislada, lo cual pondría a suponer una negación de un aspecto de la fe cristiana, que puede ser una herejía. Tampoco se trata de la apostasía personal, de la que hallamos ya numerosos ejemplos, tanto en Israel como incluso en los líderes del Nuevo Testamento. Existen mucha gente que ha apostatado en forma individual también, y podríamos dar muchos pasajes y ejemplos de ellos, ¿no? No es ese tipo de apostasía, sino que aquí lo que se está hablando es una apostasía escatológica. Entonces, en ese sentido, hay dos aspectos que tiene esta apostasía. Esta apostasía o rebelión escatológica incluye, en primer lugar, una referencia a la rebelión espiritual. En ese sentido, Pablo está señalando aquí una revuelta religiosa del que parece que había Pablo hablado antes a los tesalonicenses, pues emplea un artículo como algo conocido. Le dice, hasta que venga la apostasía, y el término y ese artículo lo que hace suponer es que se trata de algo que él ya les había dicho, que iba a surgir este tipo de apostasía en el curso de la historia. Por lo tanto, aquí se está hablando de un evento masivo, de un abandono masivo de la verdadera fe cristiana, a un rechazamiento positivo de ella y una suplantación de la misma fe cristiana. Y este tipo de apostasía iba a incluir a todas las clases dentro y fuera del cuerpo de cristianos. Interesante eso, porque no solamente de la iglesia, sino que este concepto de apostasía iba a incluir una revuelta de cristianos contra Dios, judíos contra Dios, gentiles y naciones contra Dios, y de mismos cristianos profesantes contra Dios. O sea, esto sería algo masivo, que iba a ser un paso que iba a catapultar la religión venidera de la tribulación, que es la adoración del dragón. Sería no solo un periodo de enfriamiento de la fe entre los cristianos, sino que esta llevaría a las gentes a una filosofía no solamente humanista y centrada en el hombre y no en Dios, sino que posteriormente mística y un paso más adelante satánica. O sea, que atacaría violentamente a la fe cristiana. Entonces, la enseñanza de Pablo no es que Cristo vendrá hasta que el mundo se convierta, sino que el mundo se pervierta más. O sea, Cristo vendrá solo cuando el mundo se pervierta más. O sea, en una apostasía final. Muchos entonces creyentes piensan hoy justamente que Cristo viene hasta que el mundo sea lo suficientemente bueno. Pero Pablo aquí nos está diciendo que Cristo viene hasta que el mundo sea lo suficientemente malo. Y en ese sentido, eso es lo que aquí se llama la apostasía. De hecho, si esto es así, como lo había señalado Pablo en 1 Timoteo 4 y 2 Timoteo 3, que anunciaban para el fin de los postreros días, o sea, el último tiempo de los últimos días, que ya los postreros días para la iglesia, no para Israel, un abandono masivo de la verdad, ya lo estamos viviendo, el cual es un indicativo de que el Señor está cerca. O sea, y este indicativo, pero que es un evento masivo que está preparando el camino hacia lo que es la venida del periodo de tribulación. ¿Por qué? Porque está siendo encabezado por un gran religioso que es posteriormente sería la segunda bestia, la bestia que sale de la tierra. El falso profeta encabezaría posteriormente la apostasía. Interesante. Ahora,
aquí también no solamente es un aspecto religioso, tiene un aspecto militar. Por eso estamos hablando de que no es solamente un aspecto religioso, sino que un cumplimiento de guerras de tipo mesiánicas que se iban a dar a este tiempo, rebeliones de altos mandos, como un gobierno de izquierda al final en todo el mundo. Y por eso es que nosotros decimos que lo que Pablo está diciendo para la iglesia en los últimos días, en los posteriores días, habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, soberbios, vanagloriosos, y todos los 18 características que representa las características de los hombres que iban a estar a la cabeza del gobierno final, y que esto iba a llevar al cambio justamente de un gobierno. O sea, tiene un aspecto político la apostasía, tiene un aspecto militar en ese sentido. Entonces, creo que no solamente puede enclaustarse el tema de la apostasía a nivel religioso, a nivel eclesiástico, que sí es correcto, pero también va más allá. Por ejemplo, Robertson comenta esto: Plutarco emplea de vueltas este término para las revueltas políticas, y en 1 Macabeos 2:15 lo usa para referirse acerca de Antíoco Epífanes, que procuraba forzar a una apostasía del judaísmo para llevar hacia el helenismo. Eso lo usa justamente en ese comentario. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos que ir y ver más allá, la apostasía no solamente dentro de la iglesia, sino en el judaísmo como tal, que está preparando la venida para ese falso Mesías, y también a nivel militar, o sea, las guerras que se iban a levantar para el tiempo del fin, empezando con las guerras del Salmo 83 y posteriormente de Ezequiel 37 y 38. Entonces, la idea de estos conceptos de ambos está presente tanto en Josué 22, 21 al 22, donde se habla de los militares e incluye el sentido de la rebelión militar y espiritual que se da en ese momento histórico. ¿Cómo ha de suceder esta apostasía escatológica? Aquí lo dice: antes que venga la apostasía. Aquí literalmente el término antes que o primero es protom. Este adverbio que aquí se usa para comparar dos acontecimientos y luego pone cuál es el que va a suceder primero. De hecho, aquí es interesante porque la elipsis que mencionamos, que omite la frase de qué es lo que debe aparecer primero, en este sentido, lo que está presentando es la acción de ese sujeto también que se omite, que es el día del Señor, pero que aquí es claramente entendido que no puede venir hasta que venga la apostasía. El día del Señor no puede venir hasta que venga la apostasía. Esto significa que si el día del Señor se refiere a la gran tribulación y específicamente a la segunda parte de la gran tribulación, entonces ya la apostasía debió de haber surgido antes. Y al ser este verbo de alguna manera omitido en ese sentido, nos está denotando aquí que realmente la acción de la apostasía, que aquí dice hasta que venga, qué interesante el término hasta que venga, porque literalmente lo que el texto está diciendo, pues si no viene la apostasía primero, fíjense, si no viene la apostasía primero, y con esa elipsis que se omite del día del Señor, se aplica entonces y queda claro que si no viene la apostasía primero, y esta traducción está respaldada por los mejores expertos en traducción, es decir, que antes de que venga el día del Señor, que se refiere a la gran tribulación, primero debe venir la apostasía. Por lo tanto, en orden de acontecimientos, la apostasía tiene que estar primero. Y después, seguidamente, aparece el segundo personaje, que es el hombre de pecado, del cual vamos a estar hablando en nuestra próxima intervención. Saludos amigos de la página Debates del Rapto de la Iglesia. Esta es la cuarta intervención que hago acerca de 2 Tesalonicenses capítulo 2. Y estoy en mi tercer argumento del rapto pretribulación, justamente hablando de la cronología que básicamente conforma el corazón de la discusión del apóstol Pablo de este pasaje. Ya hemos presentado primeramente el primer argumento diciendo de que sí hace una distinción el apóstol Pablo entre la parusía y la epifanía. En ese sentido, parusía es un concepto más amplio,
más amplio que Harpazo y más amplio que Epifanía, pero incluye a ambos. Luego estuvimos hablando del contexto del cual él está discutiendo, es decir, que está hablando de que no vendrá, ¿qué es lo que no vendrá? El día del Señor. Y específicamente la segunda parte del día del Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Lo vimos en nuestra intervención pasada. De hecho, aquí les traje un diagrama para que más o menos vayamos captando en qué consiste. El concepto día del Señor ya sabemos que abarca todo el periodo de la gran tribulación. Sin embargo, parece ser que en este capítulo el apóstol se está enfocando a la segunda parte del día del Señor, es decir, los segundos 3 años y medio, y la razón por la que él se está enfocando a eso es porque el malentendido giraba en torno a que ellos estaban pensando de que estaban ya viviendo cerquita de la Epifanía. Y en ese sentido, esa expresión que ahí les dicen no vendrá sin que antes venga la apostasía, giraba en torno a eso. O sea, les está argumentando de que 3 cosas tenían que suceder. La profanación de un templo que ahí se menciona, pero ese templo no podía ser profanado si no aparecía la persona del anticristo, el hombre de pecado. Y el anticristo no podría aparecer sin quien lo va a impulsar, que es justamente la apostasía. Y parece que la apostasía a la que hace referencia incluso tendría que aparecer en el tiempo. Es muy importante que nosotros entendamos este concepto que aquí se nos está presentando. La razón por la que les estoy presentando este diagrama, porque vemos que la apostasía que en primera de Timoteo nos presenta el apóstol Pablo en los postreros días para la iglesia, porque existen postreros días para Israel, pero los postreros días para la iglesia justamente se hacen referencia a este periodo de tiempo que es días antes del arrebatamiento. Por lo tanto, no hay una manifestación plena de la apostasía, pero sí inicia la apostasía, como podemos ver, ya que la apostasía se va a encarnar en un liderazgo del falso profeta, que aunado a ese ministerio de iniquidad va a estar el del anticristo, y posteriormente entonces van a suceder lo que es lo que argumenta Pablo, que no puede venir sin que hay una cronología ya preestablecida. Entonces, primeramente, como allá dice, tiene que venir, lo primero que aparece es la apostasía. ¿Por qué razón? Porque allá dice, sin que primero, protoi, que es el término es primero en orden, venga la apostasía. O sea, que lo primero que tiene que levantar es la apostasía, y que tenía que comenzar esa apostasía en los días ya finales de los posteriores días de la iglesia. O sea, la revuelta agresiva y definitiva contra Dios iba a preparar el camino para la revelación del hombre de pecado. Por eso es necesario que venga la apostasía, según 1 Timoteo 4, 1 al 5 y 2 Timoteo 3, 1 al 5. Los dos conceptos que aquí aparecen, que son la apostasía y el hombre de pecado, están estrechamente ligados. Es decir, la apostasía produce al hombre de iniquidad, y el hombre de iniquidad hace que se constituya la apostasía. O sea, hay una relación cerca. Eso está indicando que con ello se corona la apostasía en la encarnación de toda la maldad de pecado y de rebelión en un personaje, que en este caso es el falso profeta, y que va a catapultar al anticristo. Entonces, los textos incluso judíos posteriores hablan de un futuro anticristo general, en el que va a consistir todo el sistema anticristiano. O sea, que al final el sistema anticristiano va a desembocar y se va a encarnar en una persona, en un anticristo. ¿Sí? Aquí, entonces, lo segundo después de la apostasía es el anticristo. Se describe así incluso en varios pasajes, en varias historias judaicas, y también en el libro de Daniel, desde el 9 hasta el 11, se mencionan como prototipos de este anticristo. Incluso cuando se estudian los rollos del mar muerto, ahí se habla de un hombre de mentira que se opone al fundador de la misma comunidad que ellos han levantado. Los Salmos de Salomón, que es el libro apócrifo, retratan al general Pompeyo como el hombre de mentira. Calígula también es presentado en ese sentido, quien intentó colgar su imagen en el templo de Jerusalén entre el año 37 al 41 después de Cristo. Y Tito, quien destruyó el templo en el año 70, también
que de una forma rindió honores a la insignia de Vespasiano, de igual manera es considerado como un prototipo de ese anticristo. Todos estos acontecimientos, incluso el mismo acontecimiento de Antíoco Epífanes del 175 al 164 a.C., es histórico ese evento en el tiempo de los macabeos. Son ejemplos de una escatología diferida, es decir, que está entregado en partes, en otras palabras, que tiene un cumplimiento parcial, pero que va a tener un cumplimiento total. Entonces, las escrituras proféticas contienen muchísimas descripciones de este personaje tan importante, que surgiría durante el periodo del Día del Señor en la Gran Tribulación, y es difícil saber cuántos nombres diferentes se le aplican a esa misma persona. En este mismo pasaje se dice el hombre de pecado, el hijo de perdición. Algunos epítetos que aquí nos encontramos son los siguientes: hombre de pecado, que aquí es muy interesante porque se refiere de alguien que vive al margen de la ley divina. Incluso aquí está expresando antropos tes anomos, o sea, que vive sin ley. Anomos es sin ley, creyéndose a sí mismo la misma ley. O sea, aquí en este sentido, lo que se está diciendo que es un hombre que vive en pecado, que está envuelto en pecado, y que es, si quiere decir, la misma encarnación del pecado. El hombre pecaminoso en extremo, o sea, con el que se corona el hombre más pecador del mundo. Se caracteriza por una condición pecadora. Su aparición o manifestación, qué interesante cuando dice y se manifieste, porque aquí se usa el término apocaluptei, que quiere decir cuando se manifieste el hombre de pecado. Es referido aquí con el mismo verbo de la segunda venida del Mesías en 1:7. Entonces, interesante que está designado el acto del hombre con un acontecimiento y reiteradamente en el pecado. Esto es algo fuerte en ese sentido que aquí se está describiendo. De ahí que hay un paralelismo entre él y el verdadero Cristo en vía contraste, porque ambos son revelados. Hay misterios sobre ambos y ambos afirman también su divinidad o su deidad. Entonces implica que este hombre de pecado está oculto, disfrazado, como lo menciona en 2 Corintios 11:13, que se disfraza el Satanás de ángel de luz, y en alguna parte será repentinamente desenvuelto, ubicándose en el escenario mundial. Ya no necesitará máscaras, sino que con una envoltura total, descubierto. Por tanto, no se trata de un sistema, porque aquí es interesante porque el historicismo quiere hacernos creer que el anticristo es un sistema, pero no solamente se trata de un sistema, y desde luego que no negamos el aspecto del anticristo como sistema, sino que también aquí dice el hombre, antropos, anomos, el hombre de pecado, sino de un hombre que encabeza este sistema al final. Entonces también se le llama el hijo de perdición. Es en ese sentido un hebraísmo que se refiere a que está abocado a la perdición, como en el caso de Judas, o sea, ya está destinado para eso. En ese sentido tiene él ya dirigido su camino, y que por nada ni por su libre albedrío no va a poder cambiar, o sea, él no va a querer cambiar. Entonces decimos que aquí se aparece una metominia para decir el hijo de perdición, refiriéndose al mismo sujeto como él es el mismo de la perdición. Necesariamente un hijo de perdición que va a la perdición tan pronto como surge, según lo dice Apocalipsis cuando habla de la bestia que sale del abismo y va a la perdición. Aquí se nos enseña también la tendencia anticristiana que se producen diferentes anticristos a lo largo del tiempo. Es la perdición. Tan pronto, hermanos, encontramos estos personajes están separados en sí totalmente de las cosas de Dios, hallando una culminación. Aunque existen diferentes personajes que van surgiendo, van a culminar en un individuo quien se excederá en intensidad y en carácter malvado a todos los anticristos perdidos, por más perversos que hayan sido. Va a ser lo peor, porque va a ser el resumen de todos esos serie de anticristos, como dijo Juan, porque muchos anticristos han surgido entre vosotros. O sea, pero va a ser la encarnación de todos ellos. El que se opone y se rebela contra Dios, o sea, con el prefijo anti, que aquí se utiliza, antikeimenos. El prefijo anti
lo que aquí está diciendo es que está justamente hablando de alguien que está en contra y en lugar también de Cristo. Entonces es interesante que este personaje esto es lo que quiere hacer. Con todo esto es lo que quiere hacer sobre todo. O sea, se revela sobre todo lo que se llama Dios. O aquí está hablando que sea objeto de culto incluso. Se opondrá a todo lo que huela a religión, pero con el pretexto de atacar a la religión verdadera, y aquí es donde aborrecerá, incluso aborrecerá la gran ramera. Es interesante porque, como vimos, el periodo de apostasía es solamente al final de la iglesia y al inicio de la tribulación, pero después el mismo anticristo va a destruir la ramera para que se establezca el culto a la serpiente antigua. Entonces vemos que el satanismo cobra una prioridad tremenda, el culto al dragón. La idea entonces que aquí se presenta de los reyes paganos pervertidos y convertidos ellos en dioses, es una idea antigua. Lo vemos en Lucifer, y también esa es la idea que aquí se está presentando. Aquí que se identifica el anticristo debido a que está opuesto a Cristo, se pone en lugar de Cristo, y sus acciones están tanto profetizadas en Daniel 9:27 como en Mateo 24:15, que hace con la profanación del templo. Además, él es el mismo anticristo referido en 1 Juan 2:18, que aunque no es Satanás, interesante esto, porque entendamos esto, no es Satanás, porque en la Trinidad diabólica aparece el dragón como Satanás, y esta primera bestia que sale del mar, la bestia política, se revela como el anticristo, y la bestia que sale de la tierra como el falso profeta. Pero sí se trata de una persona concreta al inicio de su reinado, que posteriormente va a ser quien va a ejecutar los planes de Satanás. O sea, el anticristo es un agente de Satanás, y en este pasaje, este hombre e hijo de perdición es la bestia de Apocalipsis capítulo 13, que sale del mar, algunos dicen mar Mediterráneo, y que está sentada la ciudad de 7 montes, también Apocalipsis 17:9, al lado de una religión ecuménica apóstata al inicio de la tribulación, más no en todo el periodo de la tribulación, porque el propósito de esa religión ecuménica es llevarlo al anticristo. La Roma papal, con el que cuadra todos los colores del versículo 4 de Apocalipsis 17, y la cual se ve sentada sobre una bestia en el 17:3, y el 13:1 también la menciona. Bueno, en otras palabras, el anticristo apoyará a la religión universal apóstata al inicio, y yo voy a estar abundando acerca de esto cuando argumentemos por qué es imposible una segunda oportunidad. Voy a estar hablando sobre esto hasta que de alguna manera que va a estar apoyando esa religión hasta que el imperio del anticristo sea formado, y entonces, según Apocalipsis 17:16, se destruya esa misma religión, la gran ramera. Por eso dice que se opondrá a cualquier forma de culto, entronizándose a sí mismo en el templo de Jerusalén y poniéndose como Dios, que por cierto es el tercer paso que aquí se presenta en la cronología. Surge la apostasía, viene el anticristo, y por último viene también la profanación del templo. Entonces, este personaje mencionado aquí justamente en género masculino, en Marcos 13:14, es el que se siente en el templo de Dios. No se hace aquí referencia a una imagen, sino a una persona como tal. Es muy interesante eso. Es una persona que está desecrando el edificio del templo judío al colocarse para ser ya adorado, proclamado con gesto y palabra que Él es el Dios. Y todo esto es claro, materia de enseñanza del apóstol Pablo, que estaba ahí presente con ellos, y seguramente, según el versículo 5, dice: cuando yo estaba con ustedes se los enseñaba. O sea, ya era un tema que él había abordado en ese sentido, acerca del tema del templo. Entonces, muy interesante, porque ahora, antes, sin embargo, de que surja ese personaje, ese anticristo, tiene que quitarse el catejón, el que lo detiene, que es lo que vamos a ver en nuestra próxima intervención, estudiando los versículos 6 y 7 de 2 de Tesalonicenses. Que Dios los bendiga, que pasen un excelente día. En la página Debate sobre el rapto de la iglesia,
Esta es nuestra quinta parte de 2 Tesalonicenses capítulo 2 y hoy voy a explicar el versículo 6 que justamente habla de tocatejón, es decir, lo que lo detiene, y en nuestra próxima intervención voy a dar un argumento más del versículo 7 donde voy a hablar de el jocatejón, que es el que lo detiene. Entonces en esta ocasión con el tocatejón, lo que lo detiene, nos vamos a concentrar a argumentar que justamente este es uno de los argumentos más fuertes de este pasaje sobre el rapto pretribulación. Y justamente en este pasaje está hablando en tiempo presente continuativo para decir que ya está en acción el misterio de iniquidad, es decir, ese poder secreto ya está operando, desde los días de Pablo estaba operando, cuanto más al final de los últimos días para la iglesia. Y aunque en realidad son seres humanos los que ponen en acción la obra de iniquidad, porque se trata justamente de un grupo de personas al servicio de Satanás que están llevando a efecto esta obra de iniquidad. Sin embargo, su cuartel general de esta obra de iniquidad se encuentra, según Efesios 6:12, en las huestes de maldad de las regiones celestes. Y la gran tribulación no va a poder tener lugar, según este pasaje, mientras no se desplazca de en medio lo que lo detiene. ¿Y quién lo detiene? Son dos cosas que en el versículo 6 aparece lo que lo detiene y en el versículo 7 quién lo detiene. Y de estas dos vamos a hablar, pero en esta ocasión solamente vamos a hablar del versículo 6. Es muy importante señalar que aquí el programa de introducir un anticristo ya había comenzado desde los días de Juan, y eso está en 1 Juan 4:3, y ha continuado a través de esta era. Pero, sin embargo, restricción continua, una obra de restricción que no permite que se manifieste en la totalidad, que haga su apocalipsis el anticristo. Entonces, hoy vamos a hablar qué es aquello que lo está deteniendo, lo que lo detiene en género neutro en el versículo 6. Y en nuestra próxima intervención vamos a explicar el versículo 7. Entonces, ¿qué es lo que lo detiene? Tocatejón. Aquí el uso que se estaba hablando del género neutro que define precisamente el participio catejón es en el tiempo presente, da a entender que no se trata de una persona, sino que se trata de una institución. Y por eso es que nos vamos a centrar en la discusión de este aspecto. En ese sentido, hay varias teorías acerca de qué es lo que lo detiene. Algunos teorizan que lo que lo detiene es la predicación del evangelio. O sea, la propuesta de para el fin de los tiempos enseñado por el mismo Señor Jesucristo. Dicen ellos que la predicación del evangelio a todas las naciones, según dijo él en Mateo 24:14, es lo que detiene esa obra restringente, según estos que teorizan. Sin embargo, creo que este punto no es viable por varias razones. En primer lugar, el que esta predicación precede al mismo fin y no a la rebelión y al anticristo que aquí está poniéndose como aquel que detiene al hombre de pecado. Precisamente lo que es la predicación, lo que detiene es al fin mismo, no al anticristo. Bueno, además se trata del evangelio del reino, principalmente el que es predicado en el tiempo del fin, no es de la totalidad del evangelio, lo cual he explicado en otro video. Además, no puede ser el evangelio el que lo detiene porque no es presentado como requisito, sino como un descriptivo del poder del evangelio. Además, no es el evangelio el que lo detiene porque no se afirma que la predicación del evangelio acelera la venida de Cristo, sino que las fuertes persecuciones son las que limitan la predicación, y es por eso que se habla de la predicación en el tiempo del fin debido a la persecución. Otros piensan que lo detiene es el gobierno y la ley humana. En realidad, vamos a entender con claridad este tema, porque Dios fue quien estableció el gobierno humano para ser agente restrictivo del mal. Él mismo instituyó, al igual que la familia le instituyó, también instituyó el gobierno. Y cada país heredó esas leyes. Algunos piensan de Roma, quien a su vez las heredó de los imperios que le precedieron por esas leyes.
y el mal es restringido, según piensan estos personajes, por este tipo de legislaciones. Sin embargo, como vamos a estar entendiendo, hay varias objeciones a esta teoría. No puede ser el gobierno y la ley humana lo que lo detiene. En realidad, el gobierno humano y sus leyes continuarán en el periodo mismo de la tribulación, así que no se puede quitar el gobierno y la ley. Van a estar presentes incluso como un gobierno gentil. No es su carácter propio del gobierno y de la ley impedir el pecado o el mal en el mundo, sino lo hace en la medida que Dios lo use para ese fin, es que Él lo puede impedir. Además, la ley y el orden son procedentes de Dios y medios del Espíritu Santo para ejercer su ministerio. También podemos entender que la misma iglesia, al influir en los gobiernos por medio del Espíritu Santo, puede limitar el mal solamente cuando ella se presenta como sal y luz. Además, detrás del gobierno humano siempre está Dios, quien lo instituyó, como dijimos, y lo dirige desde el pacto noético. Lo podemos ver en Génesis 9, como en Romanos 13 y el Salmo 75. Entonces, no puede ser el gobierno humano el que restringe esa obra. Además, algunos piensan que el que lo detiene es el Imperio Romano. Es una teoría que en el historicismo es muy fuerte. La teoría de que se trata del gobernante que precedería al emperador o sucesión de emperadores deificados por su propia voluntad, lo argumentan señalando que cuando Pablo escribió esta carta, el nombre del emperador era Claudio, quien gobernó del 41 al 54 después de Cristo. Y su nombre interesante porque viene del latín clusus, que quiere decir restricción, el cual era predecesor o inmediato del perseguidor Nerón, quien le siguió al gobierno. Entonces, como que es la muerte de Claudio y le sigue Nerón, quien gobernó del 54 al 68, y en ese sentido, quien encabezó la primera persecución imperial a ocurrencia de Nerón, y visto como un anticristo por los primeros padres de la iglesia. Ahora, otra teoría semejante es que el Imperio Romano impedía la aparición de la Roma papal como precursora del anticristo. Ese es en el historicismo. Finalmente, en este grupo también se encuentra quien afirma que Roma detenía la persecución de la iglesia al iniciar la expulsión de los judíos, quienes eran acérrimos perseguidores de los primeros cristianos, deteniendo Roma así el mal que les causaba. Pero quiero presentar algunas objeciones muy importantes al respecto para que podamos ubicar bien quién es el que lo detiene. Bueno, primero, siendo el Imperio Romano la cuarta bestia de Daniel 7, no podía él impedirse a sí mismo la aparición del anticristo. En segundo lugar, no podía la persecución de emperadores, siendo ellos mismos malignos, impedir la manifestación de otro hombre perverso y más perverso que él. O sea, un hombre perverso no podía impedir a uno que es más perverso. Solo un poder superior al poder satánico puede impedir que el hombre de pecado sea revelado al debido tiempo y al tiempo fijado por Dios, porque el hombre no puede fijar el tiempo también de la restricción. Y vamos a entender otra cosa. Algunos piensan que quien lo detiene es el Estado judío, así algunos afirmaban, pero no puede ser tampoco el Estado judío el que lo detiene, porque Israel apóstata del fin de la época de Pablo se alió al Imperio Romano en la persecución de los cristianos. Además, aunque los judíos se opusieron en cierta forma a Roma, también se opusieron a la iglesia, y hay pruebas de eso en Hechos 17, 5 al 9. Y también, además, no puede ser el Estado judío porque en el año 70 también fue destruido por Roma, así que realmente no es el que lo detiene o lo que lo detiene. ¿Qué es en sí lo que lo detiene? ¿Quiénes argumentamos que el tocatejón del versículo 6 es la verdadera iglesia, lo que lo detiene? Nosotros usamos algunos claro, por medio del Espíritu Santo lo detiene, y es un tema que voy a tratar en la siguiente exposición cuando explique el versículo 7 de Jocatejón, es el que lo detiene. Por ahora estoy hablando de lo que lo detiene por medio del Espíritu Santo, desde luego, pero es la iglesia.
¿Cuáles son nuestros argumentos? En primer lugar, la iglesia en su papel conservante de ser sal de la tierra, según Mateo 5:13, impide el avance de la corrupción. Eso es muy claro. Segundo, la iglesia en su papel como luz del mundo, Mateo 5:14, expulsa de la esfera de los hombres las tinieblas y da cierta luz del evangelio donde los hombres pueden ver sus malas acciones. Además, el freno de la iniquidad solo es quitado si la iglesia en la que mora permanentemente el Espíritu Santo y como corporativamente el Espíritu Santo mora en ella, según 1 Corintios 3:16, porque es su templo, y como individualmente también mora en cada creyente, según 1 Corintios 6:19, ella puede detener el mal. Además, se mantiene una conexión con el que lo detiene, que es el Espíritu Santo, quien es el alma que vivifica corporativamente a la iglesia, según lo dice 1 Corintios 12:13, que ha sido bautizada, revestida la iglesia con ese Espíritu Santo, y Efesios 4:3-4. Entonces quiere decir que estaba presente lo que lo detiene en los días de Pablo y sigue deteniendo el mal en estos días. El único que estaba presente es el Espíritu Santo, sí, Dios, pero la iglesia ha estado siempre presente, deteniendo el mal como lo está haciendo desde ese tiempo hasta hoy. Entonces, lo que lo detiene, la revelación del hombre de pecado, no ha sido aún removido. Por lo tanto, concluimos, la iglesia llena del Espíritu Santo. Que Dios los bendiga, mis amados. Saludos amigos de la página Debates sobre el rapto de la iglesia. Esta es la sexta entrega que hago de la explicación de 2 Tesalonicenses capítulo 2 y argumentos sobre el rapto pretribulación. En esta ocasión voy a hablar el versículo 7, Jocatejón, que habla del género masculino de una persona. ¿Quién lo detiene? Así es la traducción literal. Ya en el versículo 6 explicamos lo que lo detiene, que justamente se trata de una institución, de algo que lo detiene, que es la iglesia. Y ahora vamos a hablar de que no se puede manifestar entonces este ser demoníaco, este personaje, hombre de pecado, hijo de perdición, hasta que lo que lo detiene y quien lo detiene sea quitado de en medio. Es una traducción que a lo mejor hay que analizar en su momento, pero mientras vamos a analizar en este aspecto las diversas teorías que han surgido. Desde aquellos que dicen que quien lo detiene es Satanás. Realmente es improcedente. Todas aquellas teorías que giran alrededor de un personaje maléfico deteniendo a otro malvado es incongruente. De hecho, es improcedente pensar que sea Satanás de entrada quien lo detiene a que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición o el anticristo, porque un reino dividido contra sí mismo no puede permanecer. Eso lo dice el Señor Jesucristo en Marcos 3:25, y entonces es incongruente pensar que Satanás detiene la manifestación del anticristo. Además, el que impide es quitado de en medio de la escena antes de que el hombre de pecado se manifieste, y por el contrario, en el caso de Satanás, según Apocalipsis 12:9 y versículo 12, él no es quitado, sino que es lanzado a la tierra. Entonces no puede ser Satanás quien detiene la aparición del hombre de pecado. Los que teorizan acerca de quién lo detiene, algunos sugieren que es el arcángel Miguel, quien de alguna manera detiene la manifestación del hombre de pecado. Sin embargo, en este sentido tenemos que entender que Miguel no puede ser el agente catejón el que lo detiene, porque el ministerio de Miguel no está relacionado con la iglesia, sino está relacionado con Israel, según Daniel 12:1. Es el príncipe que está del lado del pueblo de Israel. Segundo, no es miembro de la deidad, y la retirada que se hace mención en ese pasaje, como lo voy a probar en la exégesis, es una retirada que es una acción de la deidad. La traducción no está muy correcta decir será quitado de en medio, sino que será él mismo se pondrá a un lado. Eso es lo que la traducción literalmente dice. En tercer lugar, su enfrentamiento de Miguel con Satanás no será solo, sino que será con sus ángeles, porque algunos piensan que como es Miguel el que lo está atacando, es el que lo detiene. Realmente aquí hay un enfrentamiento de Miguel y sus ángeles, o sea, los ángeles de Dios, ¿verdad? Entonces, en tal caso, serían
agentes que lo detienen en plural. Si es Miguel y sus ángeles, serían en plural. No sería quién lo detiene, sino quiénes lo detienen en ese caso. Según lo dice Apocalipsis 12:7. Ahora, no puede ser Miguel, porque el que lo detiene es en su tiempo presente. Dice, será quitado de en medio el que lo detiene. O sea, cuando dice el que lo detiene, quiere decir que lo estaba deteniendo en el tiempo de Pablo. Y en el caso de Miguel, según el versículo 1 del capítulo 12 de Daniel, en aquel tiempo se levantará Miguel, quiere decir que está hablando en tiempo futuro, por lo tanto, todavía no estaba deteniendo. O sea, realmente no podemos decir que él sea el que lo detiene desde el tiempo de Pablo hasta este tiempo. Él todavía no se ha levantado para estar en batalla en ese momento para la aparición del anticristo. Me llama mucho la atención la tercera posición, que es una posición, la de Villasaña, que es un teólogo católico contemporáneo, que dice que el que lo detiene es el Papa Francisco. Primeramente por la concepción que él tiene acerca de lo que es la apostasía, porque él piensa que la apostasía se da solamente dentro de la Iglesia Católica, del romanismo. Por lo tanto, para Villasaña, que es un teólogo católico, él propone que el que lo detiene es el Papa Francisco, porque está deteniendo justamente el tema de la apostasía, pero que detrás del Papa Francisco vendrá ahora, cuando sea quitado de en medio, o sea, puede ser asesinado, puede ser la forma en que sea, entonces se manifestará el verdadero anticristo. Esa es la propuesta. Sin embargo, también él tiene un entendimiento equivocado de lo que es la eclesiología, haciendo una eclesiología de tipo institucional cerrada, y por lo tanto está limitando a la labor del Papa como aquel que lo detiene, y como vamos a ver más adelante, está sustituyendo incluso al mismo Espíritu Santo. Por lo tanto, la postura de Villasaña es completamente equivocada. Vamos a presentar ahora por qué nosotros creemos que quien lo detiene en este tiempo y desde el tiempo del apóstol Pablo es el Espíritu Santo. Estamos hablando de un artículo masculino que es justamente traducido como ¿quién lo detiene? Entonces, el que lo detiene como agente es el Espíritu Santo, y a favor de esta posición voy a presentar los siguientes argumentos. En primer lugar, ninguna de las sugerencias que hemos presentado llena los requerimientos para detener la manifestación del Espíritu Santo. Y en segundo lugar, tendría que ser quien lo detiene una persona espiritual que detiene a una persona demoníaca. Entonces, eso es muy importante, que tenemos que ver ese contraste. En tercer lugar, tiene que ser miembro de la deidad, incluso más poderoso que Satanás, para poder detenerlo, para poder detener al hombre del pecado, porque no puede detener a alguien menos poderoso, tiene que ser alguien más poderoso. En cuarto lugar, tiene que ser alguien eterno. ¿Para qué? Para impedir en todo el curso de la acción, desde los días de Pablo hasta nuestra época, siguiéndolo, deteniendo hasta que sea a su vez quitado de en medio, o se levante de en medio. Además, tiene que ser alguien omnipresente, porque así puede impedirlo en todo el mundo. Es decir, lo impide aquí en México, lo impide en Estados Unidos, lo impide en Europa, lo impide en Sudamérica, lo impide en Italia, lo impide en Medio Oriente. Tiene que ser una persona omnipresente para que pueda detenerlo. Además, su presencia tiene que ser permanente dentro de la iglesia, que es el agente que lo detiene, como vimos anteriormente. Entonces, por lo tanto, si el único que puede estar como residente juntamente con una relación es el Espíritu Santo, que de alguna manera hace de esta era la era del Espíritu Santo, mientras que la tribulación será un reverso a los días antes del Pentecostés, cuando estaba el Espíritu Santo sí operante, pero no estaba residente, lo cual es la promesa en Juan 14, 16 al 17 y 15, 26. Ahora, la obra del Espíritu Santo realmente siempre ha incluido una influencia restringente. Eso no es nuevo. Eso debemos saber desde Génesis 6:3, cuando dice que contendía su espíritu con el del hombre, o sea, siendo esa obra restringente. Y también Isaías 59:18 habla acerca de ese límite que ha puesto el mismo Dios. Ahora, desde su llegada en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo
una de sus obras incluía el impedir el mal. Como les digo, no es algo nuevo. Juan 16, 7 al 11 lo menciona, y 1 Juan 4, 4 también habla de que su obra es justamente detener las tinieblas. Ahora, el verbo original que se usa aquí para quitar es muy interesante y nos llama muy la atención. ¿Por qué? Porque el término quitar aquí no es airo, que es quitar, como en Colosenses 2:14, donde se habla de quitar, sino es genetai, que viene del ginomai, que es la misma que se usa para la venida de Cristo, que quiere decir hacerse o desaparecer por sí mismo, como una acción misma de la deidad. Es muy interesante ese término que se utiliza aquí, genetai. ¿Por qué? Porque ese término quiere decir que esta no es una acción de alguien que de alguna manera no sea de la deidad, tiene que ser Dios. Y Juan capítulo 1 versículo 14 y Lucas 24:31 usan esos términos con relación a la deidad, que autodesaparecen. Es muy interesante ese término, genetai. Ahora, también hay otro término que aquí es muy importante que nosotros lo entendamos, que es a su debido tiempo. En el griego es autokaion. Y kairón es muy interesante porque es el tiempo que se usa para el tiempo de Dios, a su debido tiempo. ¿Qué significa esto? En su propio tiempo, que no es cuando el anticristo quiera manifestarse, sino cuando ya deba manifestarse, o sea, cuando llegue el tiempo indicado de la misma persona quien hace esa acción. Y para que ese tiempo que se usa, vuelvo a reiterar el término kairón, que es el tiempo de Dios. En otras palabras, será revelado el anticristo solamente a su debido tiempo, fijado por Dios mismo, y es el que lo detiene, tiene que ser Dios mismo en ese sentido. Y la traducción entonces equivocada, que sea quitado de en medio, le resta fuerza a las expresiones que aquí el griego en realidad, que es theos ek mesou genetai, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Es una traducción que no atina la verdadera traducción, sino que la traducción más correcta es hasta que él desaparezca de en medio. Y lamentamos mucho la traducción, ¿verdad? Pero que la verdadera traducción debe de hablar de la acción misma de la persona. Si lo que lo detiene es la iglesia, el cuerpo de Cristo, al ser arrebatada se va también el Espíritu Santo, en el mismo sentido que vino en el día de Pentecostés, es decir, como Paracleto. Él vino en el día de Pentecostés, el mismo Espíritu Santo, y eso lo entendemos, por ejemplo, en Juan 16:7, y es muy importante porque en Juan 14:16 al 17 también se menciona, y en el versículo 26 y en el versículo 15, en Hechos 1:8 también se dice que vino el Espíritu Santo, en Hechos 2:2 al 4 vino el Espíritu Santo. Es en ese mismo sentido que vino en la iglesia, en que Él se convirtió en el alma que vivifica corporativamente a la iglesia, como lo dice 1 Corintios 12:13, que en un solo espíritu, en un mismo espíritu fuimos todos bautizados en el cuerpo, y lo respalda Efesios 4:3 al 4. Aun cuando su obra de gracia salvífica, y eso es lo que quiero que quede claro, que el Espíritu Santo en toda su obra no se va, porque primero es omnipresente, es Dios, pero su obra salvífica de gracia sigue presente en los salvos durante la tribulación. Y yo tengo aquí un apartado donde vamos a hablar a qué personas va específicamente a estar trabajando con ello, porque no existe una segunda oportunidad, pero sí se deja ahí presente de que habrá salvación. Eso es muy claro, habrá salvación, pero a quienes va a ser predicado el mensaje de salvación de gracia. No deja de ser omnipresente el Espíritu Santo, ni deja de ser inoperante, sino que los ministerios particulares del Espíritu Santo para con el creyente de esta edad serán restringidos a ciertas condiciones, limitaciones. Es decir, a las mismas que estaban en el Antiguo Testamento. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque recuerden que ahora es el trato de Dios con la nación de Israel. Y esto es muy interesante, que veamos cómo es en el Antiguo Testamento la relación del Espíritu Santo con Israel. Es la misma relación, porque se renueva ese periodo que falta. Entonces, los santos del Antiguo Testamento nunca
fueron convertidos en morada residente del Espíritu Santo, excepto ocasiones y especificaciones aisladas, reyes, profetas y sacerdotes. Su venida entonces del Espíritu Santo en el día de Pentecostés incluyó varias obras que no estaban presentes. Número 1, incluyó el tema de la morada. Así lo dice 1 Corintios 6, 19 al 20. El bautismo en el Espíritu Santo, que se incluyó con la venida en el Pentecostés. Juan 1.33 y Hechos 1.5 dice que Él es el que bautiza con el Espíritu Santo, y mientras no venía Cristo no podía haber esa obra del Espíritu Santo. Además, el bautismo en el cuerpo, del cual se habla en 1 Corintios 12, no existía. Es muy importante eso, porque el Espíritu Santo ahora te bautiza dentro del cuerpo de Cristo. El sello que se menciona en Efesios 1:13 y 4:30, la plenitud que se menciona en Efesios 5:18 tampoco existía. Entonces, tal como en el Antiguo Testamento hubo llenamientos especiales, investiduras para el servicio, de igual modo, durante la tribulación de ese periodo, habrá sellados con una señal de su propia presencia en ellos, desde luego. Sin embargo, estará limitada a una cierta forma del Antiguo Testamento, sí, al trato de Dios con Israel. La ausencia de la presencia residente va a impedir que todos los ministerios del Espíritu Santo dependientes para con los salvos de este tiempo estén limitados a ciertas obras. Ahora, entonces, ¿qué quiere decir este pasaje? Este pasaje está diciendo que solo ascendido la iglesia como cuerpo de Cristo, por medio del cual el agente que lo detiene, que es el Espíritu Santo, que impide la manifestación entonces del anticristo, podrá darse solo hasta que de en medio Él se retire y salga juntamente con todos sus escogidos. Entonces podrá iniciar la gran tribulación, mientras no pueden caer los juicios, porque Dios viene por su novia y no va a dejar primeramente darle una paliza a su novia que pase por el periodo de la tribulación, sino que Él está impidiendo por medio de su iglesia la manifestación del hombre de pecado. Que Dios los bendiga, y venimos en una intervención más sobre 2 Tesalonicenses capítulo 2. Saludos amigos de la página Debate sobre el Rapto de la Iglesia. Esta es la séptima y última parte de la explicación de 2 Tesalonicenses capítulo 2, y hemos argumentado muchísimo acerca del rapto pretribulación. Creo que trae argumentos muy fuertes que el mismo pasaje nos va presentando, y los versículos 8 al 12 nos dan a entender con la frase entonces se manifestará aquel inicuo, que solo posterior al rapto, por eso dice la palabra entonces, solo posterior al arrebatamiento de la iglesia, como lo hemos explicado, solo posterior a que sea quitado de en medio quien lo detiene y lo que lo detiene, pueden suceder los acontecimientos mencionados en los versículos 8 al 12. Entonces la secuencia que este versículo presenta de acontecimientos es muy clara, es muy detallada. De hecho, se hace primeramente a un lado el que detiene la aparición pública del inicuo. Ese es el primer paso. Lo segundo viene la aparición pública del anticristo. En tercer lugar, inicia el día del Señor, que es el arrebatamiento de la iglesia. Y en cuarto lugar, se habla del resplandor de su venida. En forma cronológica, estos cuatro acontecimientos pasan así como lo presenta la cronología de este pasaje. No lo podemos cambiar. De hecho, en el versículo 9, el advenimiento o parusía, que aquí se utiliza de este inicuo, que dice entonces aparecerá aquel inicuo, y la palabra aparecerá esa parusía, o sea que el anticristo hace su parusía, que es controlado por Satanás, quien de alguna manera mueve los hilos de la escena mundial para que aparezca este falso Mesías. El escenario del mundo entonces se prepara ya en este momento, ya se prepara para la aparición, para la parusía del anticristo. Así como la iglesia se está preparando para la parusía de Cristo. Ahora, la actuación de Satanás entonces incluye un despliegue en esa preparación, un despliegue de toda clase de falsos poderes, los cuales ya se avecinan, o sea, ya comenzaron, mejor dicho, que es la palabra, que aquí lo que viene es un aumento de ese tipo de poderes, porque comenzaron, recuerden, con el tema de la apostasía.
con la apostasía tienen que comenzar este tipo de poderes, pero que se van a desembocar justamente cuando sea quitado de en medio lo que lo detiene, porque la apostasía sí está haciendo sus efectos, pero todavía lo que viene es de una dimensión satánica muy poderosa, muchísimo peor. Entonces, de hecho, aquí se dice, habla de un despliegue de poderes, dunamei. Dice que se levantará con poder, dunamei. Señales, que es semellón también. Son tres palabras las que se utilizan aquí. Y estas señales son dirigidas con un propósito, es decir, con el propósito de engañar. Y también se usa la palabra tesarín, que son portentos que no tienen explicación, que van a dejar a las personas estupefactos, es decir, que posterior al rapto, y esto no es una hipérbole para exagerar lo grande que va a ser en las manos de este personaje, los milagros y las maravillas y señales y prodigios que se van a dar, sino que es una realidad que respalda Apocalipsis capítulo 13, justamente de apariciones y de revelaciones, como en otra ocasión lo he dicho, de ese espíritu femenino del falso profeta que opera. Y en el capítulo 13, desde luego que se desarrolla una serie de milagros que les permitido hacer al falso profeta en presencia de la bestia, que también desde luego que respalda Mateo 24:24. La razón de esta es que el propósito es engañar a una comunidad. Entonces, aquí hay un punto muy interesante que tenemos que tomar en cuenta. Es decir, tras el arrebatamiento de la iglesia, va a experimentarse un avivamiento apóstata como nunca antes. Es decir, todas aquellas personas que en este momento se están uniendo a la religión ecuménica van a hacer una alianza para mostrar de que están fuertes, de que están unidos, y lo van a lograr. De hecho, en esa super alianza, el super avivamiento de apostasía, es donde se van a dar este tipo de señales. Y cuando una presencia, imagínense una persona que presencie este tipo de señales, una persona que presencie una señal como por tiempo ha estado yendo a la iglesia y no ha recibido una sanidad de a lo mejor de los ojos, o a un sordo o a un cojo, pero cuando lleguen en esa grande reunión que presentarán todos los grandes apóstatas, que es una super mega reunión, nadie se va a imaginar que es una apostasía, porque entonces van a ver los milagros y maravillas que ya se empezaron a dar en la apostasía, desde luego. Ahora, este grande avivamiento que viene va a ser lo que va a impedir justamente que las personas se conviertan verdaderamente a Cristo, sino que ellos van a estar detrás de esos milagros. Interesante, porque aquí vemos algo, que el derrocamiento del anticristo, que se menciona claramente, no como una aniquilación, pero sí como una caída final, reducida a su impotencia, que aquí se menciona claramente, tanto lo menciona Daniel 7, 10 al 11, como Apocalipsis 2, 16, 19, 15 y 21. Tiene que ser tajante esa caída, no se va a dar en ningún contexto más que en una forma radical. Y en este hebraísmo que también se utiliza aquí, y en este caso para expresar que Dios envía un poder engañoso, es un hebraísmo, o en realidad lo más correcto decir es un idiotismo, que la forma de expresión es que permite Dios que sean engañados, como en Éxodo 4:21, Josué 11:20, y además Primero de Reyes 22:19, Primero de Crónicas 21, Segundo de Samuel 24, donde hay la permisión de ser engañados, como el caso incluso del mismo Saúl. Se trata de una entrega judicial de Dios de todos los malvados. Aquí es donde yo respaldo mi punto de que no puede haber segundas oportunidades. Habrá salvación en la gran tribulación, habrá salvación en la gran tribulación. Sin embargo, no van a ser de esas personas que hoy decididamente rechazaron con toda la alevosía y ventaja del evangelio de gracia, sino que aquí lo que hay en la gran tribulación para ellos es una entrega judicial de Dios. Necesitamos saber esto, porque si ahora tú rechazas con todo el tiempo de gracia, cuando está actuando en su plenitud el Espíritu Santo, entonces, ¿qué te espera? Lo que te espera es una entrega judicial de Dios. Por eso dice, Dios los entrega a un poder engañoso. Es decir, ese poder de ese grande avivamiento que va a surgir al inicio de la tribulación, que va a ser un conglomerado de todos aquellos que apostataron y que por eso se quedaron. El mal
que ellos han escogido deliberadamente, según lo dice Romanos 1, 24, 26 y 28 del capítulo 1, ese mal es el que se les va a sobrevenir encima, porque es el juicio, es un castigo judicial de Dios para ellos que le rechazaron en este tiempo de gracia. O sea, Dios siempre ha castigado a la gente con ceguera, que la gente que ha escogido apartarse de Dios. Así lo dice Isaías 19:14, así lo dice Isaías 29:9 al 10. Y en ese sentido tenemos que entender algo también muy importante, que en la confianza de sus propios razonamientos que ellos depositaron, ahora Dios lo que hace es abandonarlos en esa confianza propia, en su mentira, los abandona y los deja a merced del anticristo. Es decir, que mediante el anticristo, Satanás va a trabajar con poderes malignos, tal como los magos de Egipto imitaron a Moisés, imitando los poderes de Cristo, y según Hechos 2:22, logrando aceptación y culto. Esto va a ser algo tremendo, porque es una preparación y lo que los catapultará para la adoración de el anticristo, es decir, de lo que se llama también el dragón, porque será un paso de adelanto. Este avivamiento inicial será un paso de adelanto para llevarlos a adorar al dragón. Es decir, que el falso profeta en ese punto los estará convenciendo para que posteriormente se los entregue en manos del culto al dragón. Entonces, mientras que la iglesia habrá sido salvada, arrebatada, por creer en la verdad, es interesante esto, recibir las buenas nuevas del evangelio de gracia en amor, y siendo así sus escogidos. Y por cierto, quiero hacer una nota, no es que millones y millones y millones se van, no, es que va a ser un grupo muy reducido, como el último tarrayazo que viene para esta época del arrebatamiento de la iglesia. Entonces, interesante saber que mientras ella recibió las buenas nuevas del evangelio en este tiempo de gracia, en amor, siendo así escogidos, los pecadores que hayan quedado en ese tiempo serán condenados por creer en la mentira, es decir, por aceptar las falsas promesas del diablo, quedando así destinados para el infierno eterno, porque ese es el propósito. O sea, la tribulación va a ser un castigo para esas personas que hoy, en este tiempo de gracia, deliberadamente rechazaron. De hecho, el versículo 12, me gustaría que se detengan allá, 2:12, según Tesalonicense, da a entender que quienes oigan ahora el evangelio presentado aquí como verdad de la gracia, pero lo rechazan, no tendrán oportunidad del arrebatamiento. O sea, ¿por qué? Por rechazar a Jesús. Y entonces, si no tienen la oportunidad de arrebatamiento, entonces van a caer ahora en manos del anticristo, como lo dice Lucas 14:24. Y la razón de su juicio lo registra Juan capítulo 3, versículo 19, lo que le pasó al mismo pueblo. Tenemos un ejemplo en la Biblia, lo que le pasó al pueblo de Israel cuando rechazó a Cristo. Dice que aquellos, en Juan 3:19 al 21, por cuanto ellos rechazaron la luz, entonces los dejó en las tinieblas. Es Juan 3:19 al 21, hay que leerlo. Se trata de gente que no tuvieron ningún afecto por la verdad, y de alguna manera que se le presentó en amor, que se le insistió con toda solicitud, cerrándose a sí mismo. Ellos dijeron no a la salvación. Ellos se cerraron en el tiempo de gracia el tema de la salvación. Entonces, ¿qué pasó? Si ellos rechazaron con todas las señales que ahora estamos presenciando, entonces lo que va a pasar es que ahora van a quedar expuestos a la ira y al juicio de Dios. Sí hablo de salvación en la gran tribulación, pero como lo explico en Apocalipsis capítulo 7, son de aquellos que nunca han escuchado el mensaje del evangelio en el mundo musulmán, donde el evangelio no ha penetrado como tal. Pero la gente que ha rechazado con toda ventaja, no hay garantía de que habrá una segunda oportunidad. De hecho, Hebreos también respalda esa posición cuando dice que aquellos que rechazan la verdad de Dios en amor, ¿qué oportunidad queda para aquellos que pisotearan la sangre del Hijo de Dios, como lo están haciendo las personas rechazando hoy el mensaje del evangelio? Entonces se trata de un castigo, como de un resultado moral por rechazar la verdad, tal como lo hizo Faraón, que primero lo rechazó y posteriormente lo que hizo Dios es endurecer su corazón, como dice Éxodo 10:27, y eso es lo que va a suceder. Interesante, porque aquí los verbos de anticipación retórica, que se llaman prolépticos así, que dice no recibieron,
para que crean en la mentira. No creyeron, se complacieron, o sea, adelantando esa actitud. Lo que da a entender es que se trata de advertencias para que crean ahora, y que si no creen ahora, es interesante exponer esto, porque el pasaje nos está diciendo que el desafío de creer ahora, que de no hacerlo ahora, se exponen a la perdición del futuro reinado del anticristo. Es decir, que quienes no crean ahora la verdad de Dios en amor, serán expuestos a ese juicio de creer en la mentira de esos falsos milagros. O sea, los que serán salvos durante la gran tribulación son quienes nunca antes oyeron claramente en la totalidad del mensaje del evangelio, no tuvieron la oportunidad de escuchar. No es que lo rechazaron, es que nunca lo escucharon, pero aquellos que rechazaron deliberadamente, piense usted si en este tiempo de gracia, cuando el Espíritu Santo está operando en plenitud y en toda su dimensión, lo están rechazando. Piense usted qué les espera en la gran tribulación. O sea, las víctimas del anticristo, que en realidad no son víctimas, o realmente ellos están escogiendo seguir esos pasos al rechazar hoy a Cristo, son los que no creen la verdad del evangelio de gracia hoy, sino que más y más se van encontrando complaciéndose en la injusticia, pese a todas las señales que tienen de frente. Entonces, habrá segunda oportunidad. La Escritura no respalda esa posición. Dios los bendiga. Esta es la última intervención sobre 2 Tesalonicenses capítulo 2 y les espero en la sección de preguntas.